En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuestro curso que hemos llamado Cuestiones de nuestra Fe, en su segunda temporada, por así decirlo, su segundo ciclo. Tenemos 4 temas muy interesantes: el yoga y el reiki de verdad son nocivos para la fe. ¿Qué opina la iglesia sobre el suicidio y la cremación? La iglesia destruyó libros que cambiarían la historia. De fe, por supuesto, de fe. Y el último tema bíblico: ¿es posible que Judas se haya salvado? Pues son los 4 temas que tenemos el día de hoy. Son muy buenos, y también una cosa que intentamos es abrir la perspectiva. En esta ocasión, mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a tratar de el yoga y el reiki, y vamos a tratar de responder a esta pregunta: ¿de verdad son nocivos para la fe? Porque estoy seguro que nos adentramos en este caminar con ideas preconcebidas. Eso es casi seguro. Estoy casi convencido de que algunos de nosotros tenemos ya la respuesta y decimos: pero por supuesto que son nocivas para la fe estas prácticas. De hecho, yo vi a un sacerdote que entrevistaron, y yo vi a un demonólogo que dijo que el demonio entraba por estas prácticas y demás. Habrá otros, por el contrario, que digan: no, para nada, pues si es solamente una cuestión 100% física, no tiene nada que ver con mi fe, no tiene nada que ver con mis creencias, yo lo utilizo hasta para estirar la espalda, nada más, dicen algunos. Pues lo que quiero decirles es que ambas posturas están equivocadas. ¿Sí? Es lo primero que decirles, ambas posturas. Pero porque a ambas les vamos a llamar desde este momento, les vamos a poner un adjetivo: simplismos o reduccionismos. ¿Sí? Acuérdense de esas palabras, son importantes. Simplismos o reduccionismos. Las palabras, ¿qué significa? Pues no sé, en primer lugar, ¿cómo podríamos decirlo tan más sencillo? Porque un simplismo o un reduccionismo significa que todo un conjunto, todo un complejo de ideas, por ejemplo, la reduces a una sola. Y dices: no me digas eso, por favor, ¿verdad? Es decir, vamos a tratar de proponer esta idea de esta, pues, propuesta, por así decirlo, y lo que vamos a intentar es entender a qué nos queremos referir cuando digamos que está bien, o a qué cuando digamos que está mal. Y para eso entonces tenemos que dar un pequeñísimo recorrido, pero recuerden eso: no seamos simplistas, no seamos reduccionistas, necesitamos tener pensamiento crítico. Y bueno, lo primero, quiero tratar un artículo sobre yoga y meditación cristiana de un sacerdote jesuita. Los jesuitas tienen mucha fama. Para algunos puede ser la mejor de las famas. Nuestro papa actual es de origen jesuita, y para otros puede ser la peor de las famas, porque pareciera que aceptan todo a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay mucho que escuchar y mucho que discernir. Así que quiero guiarme un poquito de este artículo, no en cuanto a lo que afirma como tal, sino en cuanto a cierta secuencia que lleva, cierta distinción, porque se me hace muy interesante, pero muy interesante. El autor es Juan Pablo Cárcamo Velasco, repito, es jesuita. Bueno, ¿qué es lo que dice? Primero, tenemos que distinguir en nuestro mundo, y por así decirlo, 2 grandes secciones: lo que llamamos el hemisferio occidental y lo que conocemos como el hemisferio oriental del mundo, ¿eh? Recordemos entonces que hay algunos que viven en Occidente. Nosotros somos occidentales, vivimos en Occidente, y hay otros que viven en Oriente, ¿cierto? Somos muy diferentes para pensar en Occidente y en Oriente. Nosotros, por ejemplo, herederos de la filosofía griega,
herederos del pensamiento científico y cientificista, somos muy racionales, muy racionales. Todo lo queremos definir, todo lo queremos tener de manera muy exacta. En cambio, en Oriente, pareciera que piensan de una manera tan distinta. Me acuerdo que uno de nuestros maestros de Biblia, el padre Gilberto, que en paz descanse, aquí lo recordamos con mucho aprecio en la arquidiócesis de Jalapa, él decía, pues son tan diferentes a nosotros que escriben de derecha a izquierda, mientras que nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿verdad? Es decir, pensamos diferente y actualmente ustedes no me van a dejar mentir. Actualmente cuando alguien quiere hablar de sabiduría y así como que de profundidad, habla de la sabiduría oriental. Y escucha y dice, no, pues por ahí leí que allá en el Oriente Lejano o Medio Oriente, pues es que son dos hemisferios de nuestro planeta, de entrada. A ver, ¿y qué tiene que ver esto con el yoga y el reiki? Ah, bueno, pues para empezar que de hecho el yoga pertenece en su origen al Oriente. Nosotros somos de Occidente, pero vamos por partes, vamos por partes. Resulta que en esta herencia, durante mucho tiempo, y no me van a dejar mentir, durante mucho tiempo se condenó la corporeidad. Se exaltó la parte espiritual del ser humano y se condenó la corporeidad. Y el cuerpo era malo, y el cuerpo era pecaminoso, y todo lo que tuviera que ver con lo corporal era mal visto. Buena el alma, bueno el espíritu, bueno el interior del ser humano, pero el cuerpo era, decíamos, es que estaba de la cita bíblica, ¿no? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, así como que teníamos esa parte, y de hecho, en nuestro hemisferio se llegó a una vivencia bastante curiosa, que era la de la mortificación. Mortificar significa tal cual, etimológicamente, hacer morir. ¿Y qué es lo que se hacía morir? Pues el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto llevó, fíjense nada más cómo es todo tiene que ver en ese sentido. Esto llevó a que, por ejemplo, la oración la hiciéramos únicamente con el logos humano. El logos humano es mi pensamiento. El logos humano es mi palabra, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Pues que si uno dice voy a hacer oración de manera usual, pues obviamente puede hacer una oración, decimos así, mental. Y ahí estamos repitiendo palabras o diciendo una conversación con Dios, ¿verdad? Pero también tenemos oraciones que son verbales, no mentales, sino verbales. Y entonces, pues empezamos a hablar y hablar y hablar, ya sea en una oración espontánea como las que hacía el Señor Jesús, o en una oración ya puesta por escrito, como el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, etcétera, ¿no? Pero hablamos y decimos siempre palabras, entonces privilegiamos mucho el logos, la razón, la palabra. Pero el ser humano, cuando ora, el ser humano ora él completo. Y entonces, este orar completo incluye evidentemente su cuerpecito, ¿verdad? Eso nosotros lo limitamos muchas veces, porque decimos, bueno, voy a hacer oración. Y a veces me siento para meditar, me siento para ver al Señor, me siento para hacer algún rezo o me arrodillo. Pero decir, me voy a acostar para rezar, no, me voy a quedar dormido, decimos, ¿verdad? Porque, pues obviamente, cuando hablamos de rezos y oraciones, pues pensamos, evidentemente, en un rosario a lo mejor, y yo acostado y con el rosario, pues no aguanto ni un misterio completo, ya me dormí, ¿verdad? Por otra parte, si dijéramos, bueno, vamos a bailar y así hacemos oración, híjole, no, eso es una falta de respeto, estar bailando, ¿no? Y para hacer oración. Entonces, tuvimos esta eh, pues vicisitud de separar nuestro ser en dos
cuando nuestro ser es uno solo. En Occidente, en Oriente no. En Oriente, ellos hacían oración como tenían una perspectiva distinta de Dios, y eso escúchalo, tenían una perspectiva distinta de Dios, entonces para ellos la oración también incluía ciertas posturas. Así pues, por ejemplo, la oración o alguna forma de orar, porque es muy amplia, por supuesto, alguna forma de orar en el Oriente es a lo mejor abrazar árboles. Y no nada más eso, sino sentir cómo fluye una vida, por así decir, una energía tan grande. Y sentir, por ejemplo, que si yo hago un movimiento, me acuerdo mucho de una amiga que decía, a ver, estás estresado, te voy a dar un masaje, ya que daba el masaje decía, ahora fuera, fuera, y agarraba y hacía las manitas así, y decía, porque como que en las manos sentía que se le quedaba una cierta energía negativa, y echaba así para afuera, y decía, pero no para cualquier lugar, que se vaya para la esquina, o que haga esto, aquello, ¿no? Fíjate cómo ya están teniendo otra idea, ¿verdad? De cómo hay una energía que está en todas partes. Permítanme, todavía no vamos ni a la mitad del tema, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta forma de orar era más bien ponerse en contacto con cierta energía cósmica y de alguna manera, en algunos casos, esa cierta postura es la que te ayudaba a entrar en contacto con eso que usualmente le llamamos una divinidad, ¿sí? Viéndola como tú la quieras ver, pero era como una cierta divinidad. Y entonces, por ejemplo, yo mientras más respiraba de una manera, y a lo mejor me decían, a lo mejor pon la mente en blanco, o a lo mejor imagínate que estás caminando por el agua y el agua te empieza a llenar y tú eres ahora como el agua y te sientes así como si fueras una ola y empiezan a llevarte a que te hagas uno, por así decirlo, con el universo o con estas energías, pues entonces esa es su idea de oración y esta idea de oración incluye, escucha, el hacerte uno con la divinidad, con esa divinidad, ¿sí? Ahí es donde decimos, oye, entonces, escucha, ¿sí se puede hacer oración entonces con todo el cuerpo y demás? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que podemos hacer oración con el cuerpo. En mi caso, pongo un ejemplo, ¿no? A veces cuando estoy orando, a veces lo hago con la guitarra o estando en una hora santa y me encuentro a mí mismo, me descubro a mí mismo en un movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero no porque yo diga, pues voy a hacer un paso que me aprendí, sino porque simplemente la misma práctica de la oración te lleva a integrar tu dimensión corpórea con lo que estás diciendo, con lo que estás pensando o con lo que estás tratando de hacer, ¿no? No es raro, por ejemplo, esto si lo entendemos en ese sentido, puesto que sabemos que en la Sagrada Eucaristía las posturas también son gestos litúrgicos, ¿sí? Nos sentamos no para estar cómodos mientras el otro está leyendo en la misa, nos sentamos porque es actitud de escucha, va incluido. Nos ponemos de pie, nos arrodillamos o incluso una que me gusta muchísimo es cuando vamos a comulgar. Cuando uno va a comulgar, y es que nunca nos lo explican, pero te das cuenta cuando alguien entiende lo que se hace al hacer la fila de la comunión. Tú y yo le llamamos la fila de la comunión porque no entendemos. No, es la procesión de encuentro. No es la fila, porque no son las tortillas, no es la tiendita, no es una fila de la comunión, es la procesión de encuentro. Y entonces el ser humano, allí cuando va a comulgar, no, o sea, un ser humano que no tiene idea de lo trascendente del momento, ¿qué dice?
pues aquí me quedo sentado. Y ya cuando vea que faltan 2 o 3, pues ya me levanto y ya comulgo. ¿Para qué me voy a levantar desde antes? No sabe lo que es la comunión. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a dar la comunión, se empieza a compartir la Eucaristía, entonces uno se forma y allí mismo está viviendo esa procesión de encuentro como una anticipación de la vida misma, en la cual también un día te empiezas a caminar y vas al encuentro del Señor. Y la Eucaristía entonces tienes que tomar en cuenta eso, que vas al encuentro del Señor y que poco a poco, hasta que de repente entras en esa comunión perfecta con Él, ¿no? Pero pues el que lo ve como una fila, repito, ¿qué es lo que hace? Pues me espero a que ya se vayan la mayoría y ya me paro. Porque no entiende que es una procesión, no es, insisto, una fila. Ah, entonces fíjate cómo de alguna manera también nosotros tenemos posturas que nos ayudan a vivir nuestra fe. Insisto, arrodillados, sentados, de pie, caminando, las mismas peregrinaciones son una cosa impresionante en nuestra fe, de verdad que lo son. Entonces, fíjense cómo ahí viene una primera cuestión. ¿Podríamos, ustedes y yo, podríamos despegar una postura, una, mm, pues sí, lo voy a dejar así, una postura, a lo mejor del cristianismo o a lo mejor de otra creencia oriental, entre tantas, podríamos separarla de lo que le dio origen? Y ahí está la principal cuestión. Porque la respuesta a si podríamos separarla es sí. Sí podemos separar una postura de una creencia que le dio origen. Ahí está. Dicen algunos, tenía yo razón. Puedo hacer una postura de yoga sin estar invocando creencias o filosofías orientales. Espérame tantito. Espérame tantito. Repito, porque ya dijimos que ambas propuestas iniciales estaban equivocadas en cuanto se conviertan en simplismos. Y ese es un simplismo. Decir, ya viste, como si se puede despegar la postura de la creencia, entonces lo estoy haciendo bien. No, espérame tantito. Eso es un simplismo. El otro diría, no, no se puede, porque esta postura está justamente diseñada para entrar en contacto con la tierra y que de esta forma tu cuerpo sienta cómo recorre la energía. Entonces no se puede porque estás invocando una falsa divinidad y peor aún, podrías invocar hasta algunos demonios. Vamos por partes, ese es otro simplismo. El hecho de que se pueda separar no implica que de hecho quien practica lo esté separando. Entonces, el asunto no está propiamente en la postura, sino en la persona. ¿Sí? Ese es el punto principal. Pero insisto, no es tan sencillo así como decir, ahí está, yo me aprendí tres posturas de yoga y cada vez que las hago rezo una Ave María, entonces me doy cuenta de que lo estoy haciendo bien. No necesariamente. Va más allá todavía. O sea, es más profundo. Y ustedes pueden decir, híjole Sergio, estás como que rayando la herejía o a lo mejor ya te volviste hereje. Te voy a leer aquí y ahorita te digo de dónde lo estoy leyendo, ¿sí? Dice, por ejemplo, con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Ahorita van a ver, insisto, ¿no? Ahorita vamos a decirlo con más claridad, pero primer punto. Ahorita les digo quién lo dice, ¿eh? Ahorita les voy a decir quién afirma esto. Van a ver, porque no lo afirmo yo, ¿eh? No lo afirmo yo. Dice entonces, a ver, vamos por partes.
hay un riesgo: mezclar la meditación cristiana con una meditación no cristiana. ¿Sale? Segundo, las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Escuchen, algunas propuestas utilizan, a ver si nos suena, utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Fíjate qué interesante. Utilizo una práctica oriental, pero con la intención de alcanzar una contemplación realmente cristiana. En este caso, el medio estaría siendo de alguna manera lícito, ¿verdad? Así que, pero vamos, no nos vayamos de una vez por uno o por otro lado, ¿eh? Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Mira, una experiencia, un ejercicio que te va a llevar a ti a sentir lo que algún místico dijo que sintió. Bueno, vamos. Otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista. Cuidado. En el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. ¿Sí? Para tal fin, se sirven de una teología negativa y más. Bueno, estas propuestas, continúo leyendo, estas propuestas u otras parecidas, análogas, de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales, escucha, deberán ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos, para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Ahora lo digo así. Seguramente muchos de nosotros, yo decía hace ratito de este otro, ya no estoy leyendo otro, ya no estoy leyendo el que dije primero del padre jesuita, pero por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto en YouTube o en alguna página que sigan de información cristiana católica, habrán visto que tal sacerdote experto en temas de nueva era y todo esto, ha dicho que practicar yoga y reiki, entre otras, pues así sencillamente no es compatible yoga y reiki con cristianismo. Y hay muchos videos, obviamente, ustedes ponen eso en YouTube y les salen infinidad de videos. Pero también habrá algunos que digan, no, pero es que yo también, de hecho, conozco gente de iglesia. Conozco iglesias donde con carteles dice allí clases de yoga. Conozco algunos que dicen que los grupos a los que vamos, voy a invitar a un grupo en la iglesia fulanita, y allí empezamos primero, nos hicieron hacer un ejercicio, ya después supe que ese ejercicio era de estas prácticas orientales, pero fíjate que a mí sí me ayudó y no sé cuánto más. Entonces como que está esa confusión. Yo digo, si los mismos sacerdotes en ocasiones nos van a decir que no, y algunos, no todos, nos van a decir que sí, si algunos catequistas en ocasiones dirán que no, y en ocasiones van a decir que sí, si algunos evangelizadores en ocasiones dirán que no, y otros que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que ir al magisterio, Y entonces, el magisterio, lo primero que les quiero decir es que no se ha pronunciado de una manera tajante, escucha, tajante, y no ha dicho más bien, nada así donde condene como tal estas prácticas. El magisterio lo que ha dicho es que debemos tener cuidado de no caer en sincretismos. ¿Qué es lo que les leí hace un momentito? Fíjate, se llama así el documento: Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, fechada el 15 de octubre de 1989,
por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y quien tiene al día las fechas, Congregación para la Doctrina de la Fe, año 89, el que estaba a cargo y firma esta carta, Joseph Ratzinger. Después Papa Benedicto XVI. Lo que he leído hace un momento, que dice esas propuestas y otras análogas deben deben ser examinadas continuamente, lo dijo Joseph Ratzinger. ¿Sí? Es decir, no, por eso vuelvo con la idea, ¿no? No es que esté bien, no es que esté mal, es que depende en propio sentido de la persona, ¿sí? Pero tampoco, insisto, no me vayan a decir, no, pues es que yo hago esta oración, ahorita voy con el Reiki, yo hago esta imposición de manos, yo hago este canal de energía, yo hago estas curaciones y ya, pero siempre me persino antes de hacerlas y nunca invoco ninguna deidad, lo estoy haciendo bien. No es eso. No es eso, es la idea que tienes dentro al hacerlo. No es lo que dices nada más, porque podríamos estar efectivamente frente a un craso sincretismo. Y el sincretismo es, tomo lo mejor de un lado, o lo que para mí es mejor, tomo lo que para mí es mejor de otro, tomo lo que para mí es mejor de otro, los juntos, sincretismo. Pues no, obviamente no, obviamente no. Entonces, viene por acá. Sigue más adelante el entonces cardenal Joseph Ratzinger y continúa diciendo otra cosa. Fíjate nada más. En la misma carta a los obispos de la Iglesia Católica, fíjense nada más. Algunos ejercicios físicos producen automáticamente. ¿Qué significa automáticamente? Con el hecho de que los hagas. No requieres pensar nada. Con el hecho de que los hagas, producen automáticamente sensaciones de quietud o de distensión, sentimientos gratificantes y quizá hasta fenómenos de luz y calor similares a un bienestar espiritual. Pero ojo, ojo, os escucha esto, es que es genial. Dice, a ver, yo os puedo preguntar a ustedes y a lo mejor voy a un extremo, pero para ejemplificarlo. Uno llega todo cansado del trabajo y de repente dice, necesito acostarme, pero no en la cama, en el suelo, ¿no? Y se acuesta uno en el suelo y, dice, sientes, ¿no? Bueno, pues una cosa es que físicamente sientas algún descanso y otra cosa muy diferente es que el espíritu te esté sobando la espalda, ¿verdad? Otra cosa muy diferente, dice, continúo porque lo que dice el cardenal Ratzinger, dice, parecidos a un bienestar espiritual, pero confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. Atribuirles significados simbólicos típicos de la experiencia mística, cuando la actitud moral del interesado no se corresponde con ella, ahí está, ¿no? Lo que uno vive y cómo lo vive, representa o representaría una especie de esquizofrenia mental. Fíjate lo que dice el cardenal Ratzinger, que puede conducir incluso a disturbios psíquicos y en ocasiones a aberraciones morales. Es que es peligrosísimo. Uno dice, pues es que cada vez que yo me acuerdo que uno de nuestros maestros de psicología pastoral, el pasotero, psicólogo, decía que había una persona que invariablemente, al exponer al Santísimo, se arrodillaba y se desmayaba, invariablemente, y bien desmayada, ¿no? Entonces, pues no faltó quien empezara a decir, pues seguramente es un regalo de Dios, ¿verdad? El descanso en el espíritu, o algo así. Le bajaba la presión. Entonces, cuando le bajaba la presión, se desmayaba. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Confundir que por una cuestión física 100% explicable ya está ahí presente el espíritu, hay que tener mucho cuidado.
necesitamos tener demasiado cuidado porque si no, vamos a confundir todo. Bueno, entonces aquí viene el cardenal Ratzinger. Lo último que voy a leer de él, porque aquí está importante. Fíjense nada más, escuchen esto, escuchen cómo estoy en el numeral 28 de esta carta. Dice, esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas que ejercen un atractivo sobre el hombre de hoy, alienado y turbado, puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, aunque le urjan las solicitaciones exteriores. ¿Vieron? O mejor dicho, escucharon. O sea, no implica, dice, no, o mejor dicho, no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración. ¿Ya ven? ¿Y a poco no? Ahora bien el asunto. A ver, vamos. Entonces, pareciera que va, permítanme usar esta tonta expresión, pero pareciera que va ganando el que sí podemos hacer yoga, ¿no? Parecía que va ganando el que podemos hacer Reiki. No. Resulta, pues, insisto, que lo diríamos, ¿no? Oye, a ver, efectivamente, el yoga tiene ciertas posturas y ciertas formas de respiración que de inmediato están subordinadas al encuentro con esa, repito, tal divinidad. Fíjense, por ejemplo, eh, las 8 vías que guían la práctica del yoga, desde la ignorancia a la iluminación o unión con Brahman. ¿Qué es esto? La unión con lo divino. Ah, y aquí viene otro problema muy grande. Nosotros recientemente estamos a 6 de junio, martes 6 de junio del 2023. Hace 2 días celebramos la fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y en ella recordamos cosas básicas de nuestra fe. Y la más básica es que la Trinidad es un solo Dios, 3 personas distintas. ¿3 qué? Personas. En cambio, la idea de divinidad en algunas prácticas orientales es una idea impersonal. Entonces, cuando uno intenta hacer esas prácticas para alcanzar esa unión con Brahman, con lo divino, no es lo mismo que la oración cristiana. ¿Sí? No es lo mismo. La oración cristiana te pone en relación con Dios, con la persona de Dios. Aquí no. Aquí voy a decirlo así, es como si te sumergieras. Voy a usar un ejemplo de hace muchos años. Haz de cuenta que llevas un poco de sal y llegas al mar y pones la sal así en el agua del mar. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a disolver y se va a hacer una con el mar. Pues esa es una cuestión panteísta, ¿sí? Entonces, por eso decimos no es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las 8 vías? Fíjense nada más. El autocontrol, la práctica religiosa. Tercero, las posturas o asana. Cuarto, ejercicios de respiración o pranayama. Luego viene control de los sentidos, concentración o control mental, contemplación profunda e iluminación. Entonces fíjate cómo efectivamente pasos 3 y 4 son los que se utilizan de manera ordinaria cuando uno dice practico yoga.
estaba escuchando de otros videos, porque además de leer, vi algunos videos y estaba escuchando en uno de ellos que hace un tiempecito se vendieron miles y miles de tapetes para hacer yoga. Porque de que está ganando popularidad, está ganando. Y pues evidentemente, o sea, ¿quién que haga yoga te va a decir, te invito a que hagas yoga para que te despegues de tu creencia en Dios único y trino? Nadie. Pues evidentemente nadie, ¿verdad? Entonces, ahí viene el asunto. Por otra parte, el Reiki. El nombre nos va a ayudar muchísimo porque Reiki significa esa energía universal y tiene la idea de que todo se mueve con base en ciertas energías que también llega al grado del panteísmo, aquí cerca de casa, que es su casa por supuesto, a unas puertas del edificio donde vivimos mi esposa, mis hijos y yo. Eh, hay una lista, hay una pancarta y hay varias enfermedades anunciadas, ¿no? Y dice así, al final dice, toda enfermedad es una constipación, no importa cómo la llame la ciencia médica. Así dice. Pues es esta idea de las terapias alternativas. Y el Reiki surge como una terapia alternativa, al parecer, porque si no, pues hacemos aquí curaciones que tienen que ver más a lo mejor con la fe, a lo mejor con un poquito de esto. Y mira, o sea, es que la mentira es más verosímil cuando lleva algo de verdad, ¿sí? Porque es evidente y nosotros sabemos que de repente puede haber cierta energía que podamos nosotros a lanzar o proyectar a los demás, por así decirlo, ¿no? Pues no por nada creemos en la imposición de manos, aunque no me refiero a la imposición de manos de los obispos, porque en la imposición de manos de los obispos nos referimos al Espíritu Santo. No, 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 la imposición de manos entre nosotros, entre ustedes y yo, ¿verdad? Eh, entonces sí hay de alguna manera, hasta científicamente comprobado, no crean que es una observación netamente de fe, que tenemos y que vivimos bajo ciertos grados de energía. Entonces eso es definitivo. Pero la idea del Reiki no es únicamente de que a través de ciertas energías podamos curar, sino que al final estas energías son parte de la energía universal y que al empezar a contemplar este tipo de alternativa, pues vamos a acabar, si no somos cuidadosos, vamos a acabar creyendo en un panteísmo, como les he dicho anteriormente. Entonces, la pregunta es bastante compleja de contestar o de responder así tajantemente, ¿no? ¿El yoga y el reiki de verdad son nocivos para la fe? Podemos responder que pueden llegar a ser nocivos y muy nocivos para la fe. Muy nocivos. Se requeriría de una persona con suficiente madurez, con suficiente capacidad de discernimiento espiritual y humano para poder establecer ciertas posturas, por ejemplo, de yoga, y que no lo conduzcan a algo negativo, sino que le ayuden, como decía el cardenal Ratzinger, le ayuden a constituir un medio adecuado para que esa persona esté interiormente distendida delante de Dios. Pero, pues aquí viene el asunto. Yo, sin ser, pues, pretencioso en lo negativo, pero nos damos cuenta de que, uno, la gran mayoría de los creyentes cristianos católicos, la gran mayoría que practican yoga, no son practicantes del cristianismo como tal. La gran mayoría. Hay por allí un número de creyentes cristianos católicos que, que dicen, no, está mal, no voy a caer en la tentación, y se cierran así, también tajantes. Y dicen, no, 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 no. Y yo creo que como una medida protectora está bastante bien, por supuesto. Pero habrá, ¿cómo no?,
algunos que puedan decir, este ejercicio a mí me ayuda a escuchar más atentamente la palabra de Dios. Es decir, a través de este ejercicio no tomo el ejercicio y me subo en el autobús a ver hasta dónde me lleva, sino que yo me subo al autobús y sé bajarme en la siguiente parada, ¿verdad? Tengo la fortaleza, la valentía, el sano discernimiento y me bajo en la siguiente parada. Pero pues a muchos se nos va la onda, se nos va la idea y nos vamos derecho. Y lamentablemente aquí viene el asunto. ¿A cuántos conocemos que empezaron afirmando que el yoga no hace nada malo y ahora ya andan metidos muy adentro en estas creencias? Ya ni a misa van, ya ni leen la Biblia, ahora leen folletos de superación, leen libros de meditación trascendental y todo esto, y ya cada vez están mucho más alejados. Así que no les puedo decir no lo hagan, no les puedo decir háganlo, lo que quiero decir es crezcan en su fe, que a final de cuentas, aunque algunos de estos ejercicios pudiesen ayudarnos, tampoco son necesarios para poder hacer oración. Así que crezcamos en la fe, tampoco desechemos todo, porque acuérdense que siempre hay un destello de Dios en los corazones de las personas. Entonces, aunque sea una religión ajena totalmente a nosotros, en esa persona creemos que también Dios le ha dejado esa ley que llamamos ley natural, ¿sí? Entonces, en esa persona, al tener cierta forma de actuar, puede ser que también esté buscando, sin saber, al auténtico Dios. Que a lo mejor se ha desviado, es otra cosa, pero pues puede ser que no nos pierda, sino que nos ayude a encontrar al mismo Dios. Hay que ser muy maduros, hay que tener muchas capacidades. Dulce Madre, no te alejes, tú y de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.